ver si veo por aquí, Dani. Muy buenos días a todos y todas, y espero que nos estén escuchando bien. Les extendemos una bienvenida desde la Organización Internacional del Trabajo en coordinación con aliados claves en esta iniciativa que hemos implementado desde Costa Rica, ICA Casa Abierta, desde Colombia y Bogotá, la Fundación GAAT, la Pontificia Universidad Javeriana y este evento también lo estamos realizando en el marco de una investigación que hicimos con el apoyo de IRSC de Canadá en el marco de un proyecto sobre integración socioeconómica para migrantes y refugiados en América Latina. Les damos entonces la bienvenida a este espacio. Es para nosotros una gran oportunidad y también es parte de las responsabilidades que tenemos en la intervención en las temáticas que trabajamos, poder compartir los resultados de las investigaciones que hemos realizado para no solo dar a conocer dichos resultados, sino para también facilitar el intercambio del conocimiento, de buenas prácticas y en la medida de las posibilidades generar alianzas que nos permitan entre todos trazar un mejor camino en la inclusión, en el respeto y en la garantía de los derechos humanos y de los derechos laborales de todas las personas en igualdad de condiciones. En ese sentido, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy con la presentación y con la bienvenida por parte de las personas representantes de tres de las entidades que nos acompañan en la mañana de hoy. En primer medida, le doy la palabra a Roger Rodríguez, quien es director de capacitación del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ+, para Centroamérica, IRCA Casa Abierta. Adelante, Roger. Gracias, Donna. Gracias a todas las personas presentes. Gracias también a Mara por todo su apoyo y toda su colaboración en este proceso. Para el Instituto sobre Migración y Refugio LGTBIQ para Centroamérica, por nuestras siglas IRCA Casa Abierta, y para mí personalmente, para su servidor como director no solo de capacitación, sino director de integración y desarrollo de IRCA Casa Abierta a cargo del Centro de Integración y Desarrollo de nuestra institución, pues realmente es un honor y un privilegio participar de esta actividad que no solo nos pone en sintonía, sino nos pone en contexto sobre los avances, los logros, los desafíos que hemos estado asumiendo a lo largo de las historias institucionales. Debo decir en primer lugar que en el panel, en el público, perdón, nos acompañan nuestro director ejecutivo, el señor Denis Castillo, el señor Francisco Madrigal, gerente general de nuestra institución, la señora directora financiero contable, doña Silvia Siria, y el resto del equipo que se ha sumado a esta actividad como parte de la estructura organizativa de IRCA Casa Abierta. Nuestra institución surge a propósito precisamente de una respuesta urgente en atención a las personas LGTBI con migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, en principio pensado desde Centroamérica, pero hoy con atención extendida hasta otros países, incluso Rusia y Uruguay, Paraguay, Argentina y todos los países de Centroamérica. Esta ha sido una de las más significativas experiencias en Costa Rica porque IRCA Casa Abierta es la
única institución en su estilo de este tipo, en atención a las necesidades inmediatas, en atención a las necesidades urgentes y sobre todo en atención a un proceso de integración y desarrollo digno y productivo en Costa Rica por parte de las personas LGTBIQ, con servicios especializados, con servicios diferenciados y obviamente con servicios que tienden en un proceso de trazabilidad y un compromiso con la trazabilidad para la transformación estructural, simbólica y también para el proceso de transformación social. Debo indicar que el flujo de atención en IRCA Casa Abierta inicia con un proceso de atención directa, personalizada y termina con un proceso de atención individualizada y también personalizada. Inicia con un proceso de veeduría social, un componente muy propio de IRCA Casa Abierta, la veeduría social vista desde la sociología como una experiencia de incidencia institucional y de acompañamiento y apoyo individualizado para invocar los derechos de la salud, de la educación y el trabajo como nuestro modelo de atención, llamado así Trilogía para el Desarrollo. Si bien es cierto, la composición de las necesidades de las personas LGTBIQ son muchísimas y urgentes todas, debemos entender que la salud, la educación y el trabajo como derechos fundamentales son el caldo de cultivo más importante que le permite a toda persona humana evolucionar indistintamente del lugar donde se encuentra. Por otra parte, este flujo de atención transita también por la atención de servicios inmediatos, atendidos por profesionales en trabajo social, en psicología, en el área legal, en veeduría social, en sociología, ofreciendo a lo largo de 3 meses un proceso de contención más que justificado por la experiencia traumática que viven las personas LGTBIQ a lo largo del proceso en los flujos migratorios. Tenemos que también reconocer que a la luz de la línea de pensamiento de David Goleman desde la psicología social, es importante un componente fundamental como lo es conocer y comprender a la persona LGTBIQ en toda su historia y en su contexto inicial. Esto lo que nos permite a IRCA Casa Abierta y a toda organización que se decida desafiar los procesos de la integración y el desarrollo es poner en perspectiva a la persona profesional que atiende a las personas LGTBIQ migrantes y en desplazamiento forzado. Y este último componente del que voy a hablar tiene mucho que ver y todo que ver con los procesos de criminalización, de violencia, de odio de los países que lamentablemente experimentan y demuestran una alta incidencia en la violencia, en la discriminación y el prejuicio. Costa Rica se propone como un país de destino y acogida en función de un país que no experimenta la militarización, y hay que decirlo, este componente efectivamente legitima a través de la limpieza social, a través de la persecución, a través del odio y la violencia estructural. Debo decir que nuestra institución, en los 5 componentes, como son los servicios esenciales de atención inmediata, la promoción y el desarrollo para la producción y la integración digna y decente a través de la empleabilidad y el emprendimiento, gracias al trabajo del Centro de Integración y Desarrollo con una propuesta modular de capacitación y tutorías individualizadas y personalizadas. También la incidencia política y, no menos importante, la capacitación en contexto costarricense, porque esto le permite a la persona LGTBIQ migrante y refugiada y solicitante de refugio ubicarse en un contexto real. Y finalmente, por supuesto, y con esto termino, la investigación como un componente propio del Instituto sobre Migración y Refugio, cuya tarea es importante para la transformación social, la data y la sostenibilidad de la transformación estructural y simbólica. Es para nosotros, para IRCA Casa Abierta, todo el equipo, un honor, un placer estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias. No sé si me pasé. Para qué No, pena. no, Roger, perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, estuviste muy bien de tiempo.
Antes de darle la palabra a Dani, solo quería hacer una claridad frente a dos temas logísticos. Disculpen que no los abordé previamente. La primera cuestión, la sesión está siendo grabada y luego será compartida con cada uno y cada una de ustedes para que la puedan revisar. Igual también la compartiremos con algunas personas que nos lo solicitaron previamente. Y el segundo aspecto logístico es que en esta primera parte de la sesión, hasta que terminemos los comentarios sobre los dos estudios, vamos a tener los micrófonos y las cámaras cerradas, perdón, y luego en la parte de preguntas facilitaremos esta interacción entre todas las personas aquí presentes. Ahora sí, luego de estos datos logísticos, Tane, te damos a ti la palabra. Muchas gracias. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Daniel Belmont. Yo soy una persona con experiencia de vida trans. Soy la directora de la Fundación GAT y pues para mí es realmente muy emocionante poder saludarles, pues especialmente también como a las personas que están aquí invitadas, al equipo del trabajo de la OIT, de la Universidad Javeriana, al equipo de talento trans que también se ha conectado a este espacio, a personas que hicieron parte de la construcción de este informe que van a conocer próximamente, a las empresas, a las organizaciones que también estamos acá y pues a todas las personas que tienen este interés también por transformar la realidad de las personas con experiencias de vida trans. Principalmente hay un agradecimiento que creo que es muy importante, que es a las mujeres transmigrantes con quienes construimos este informe, porque yo creo que sin justamente sus experiencias de vida y poder generar estos procesos de acercamiento, pues lo que les vamos a mostrar un poco que son la identificación también de estas barreras de acceso que histórica y sistemáticamente hemos tenido las personas trans y las personas transmigrantes, como vienen a interseccionarse para poder analizarlas y no solamente tenerlas como un referente de trabajo, sino también cómo podemos construir desde diferentes lugares una transformación que posibilite mejorar la calidad de vida y sobre todo garantizar el acceso al derecho al trabajo para las personas con experiencias de vida trans. Mm, Dentro de las personas trans, digamos, nosotros hablamos en la Fundación GAD de experiencias de vida, porque sentimos que es importante situarnos en momentos históricos de nuestras experiencias y también de nuestras luchas como movimiento social, que ha alcanzado unos logros importantes en toda Latinoamérica, pero que también ha implicado unos retos, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la identidad diversa como T o incluso el cambio de nuestros documentos para que se ajuste a nuestra identidad. En el caso, por ejemplo, de las personas no binarias, pues ha generado también una construcción de diferentes estrategias, políticas públicas, acciones diferenciales y transformaciones, pues en nuestra vida cotidiana que requieren de un apoyo también desde diferentes lugares. Y yo creo que aquí es muy importante resaltar el papel que ha tenido la OIT justamente por cumplir parte de un llamado que en algún momento hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de articulación de diferentes organizaciones a nivel internacional sobre garantizar el acceso pleno a las personas con experiencias de vida trans de sus derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros dentro de la Fundación GAT elaboramos, por ejemplo, un modelo teórico que se llama Prediva, que explica cómo estos prejuicios y representaciones sociales negativas han impactado directamente en las formas de aniquilación. Y cuando hablamos de aniquilación, no solamente nos referimos a esta aniquilación física que vivimos muchas personas trans en muchos países de Latinoamérica, sino también una aniquilación simbólica. Si yo les preguntara a ustedes con cuántas personas trans trabajan en sus lugares de trabajo, muy probablemente existirían muy pocas manos levantadas porque el proceso del acceso al derecho al trabajo para las personas trans a nivel latinoamericano ha implicado unos retos que no solamente tienen que ver con reconocer nuestra identidad como personas trans, sino también entender que abordar problemáticas y transformar internamente, básicamente transitar con nosotros las empresas y los lugares desde donde estamos. Dentro de la Fundación GAT, nosotros hemos justamente apuntado a esta respuesta colectiva e integradora también para garantizar nuestros derechos humanos, un espacio que pues, les invito a que también conozcan, que se llama Talento Trans, que fue desde allí, desde donde empezamos también como a identificar
todas estas barreras de acceso que tenemos las personas trans aquí en Colombia. Y pues les invito también a que puedan conocer otros procesos que tenemos como organización social, porque justamente cuando hablamos del derecho al trabajo, el derecho a la identidad y los derechos humanos para las personas con experiencias de vida trans, no estamos hablando de sujetos o de personas que estemos aisladas socialmente, sino de procesos que requieren de una transformación colectiva, estructural y una transformación amplia desde los diferentes lugares desde donde estamos. Y es por esto que me emociona un montón poder conocerles acá en este espacio y sobre todo, pues, digamos, resaltar el valor que tiene que se conecten justamente a conocer estos informes y estas apuestas de transformación. Muchísimas gracias a todos, todas y todos. Muchísimas gracias, Dane, por tus palabras y la motivación que así como con Roger también nos dan en este espacio. Francesco y Carela, desde la OIT, adelante. Gracias, Donna, Roger y Dane, por sus palabras y muy buenos días a todos, todas y todos. Y para mí también es un gran honor y privilegio poder abrir esta actividad de hoy a nombre de OIT, pero también un gran privilegio a título personal, especialmente en el día de hoy. Estamos 31 de mayo, en el umbral del mes de junio, en el que cada año se conmemora el mes internacional del orgullo LGTBIQ+, ¿no? Que nos permite, por un lado, celebrar la diversidad, pero por otro también tener una reflexión crítica sobre la real garantía de derechos de las personas con orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas. Sabemos que realmente los prejuicios de la sociedad, de las personas, de las instituciones, siguen siendo uno de los principales motivos para la violencia, para la negación de derechos de la población LGTBIQ+. Hoy vamos a escuchar, como ya nos mencionaron Dana y Roger, de investigadores que han realizado estudios sobre los países de la región, Colombia y Costa Rica, desde la perspectiva de la integración laboral de las personas con experiencia de vida trans. En el caso de Colombia, en primer lugar, vemos que se ha avanzado bastante en los últimos años en la garantía de un marco de protección de derechos bastante amplios, ¿no? Incluyendo la unión civil primero y después el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y no obstante, pese a estos importantes logros jurídicos y transformaciones culturales, sociales, que se han logrado gracias a la movilización de diferentes sectores sociales, vemos que todavía persisten amplios márgenes de desigualdad, de violencia, de discriminación, que las personas LGTBIQ+ en general deben enfrentar a diario, ¿no? Y estas van desde las violencias de pareja, las violencias sexuales y violencias a todos los niveles, hasta las más graves, pero también incluyen barreras al acceso a servicios de educación, salud, justicia, alta prevalencia de pobreza y exclusión del mercado laboral formal, ¿no? Y es precisamente en ese contexto que hace más de un año ya la OIT, con el apoyo del gobierno de Canadá, se vinculó con la Pontificia Universidad Javeriana y con la Fundación GAT en Colombia para avanzar en un análisis de las necesidades de la comunidad con experiencia de vida transfemenina, migrante y refugiada en Colombia, para revisar la oferta de servicios que facilitaran su integración en el mercado laboral formal, es decir, con trabajo decente, y que con esta investigación formuló una serie de recomendaciones para el Ministerio de Trabajo y para otras instituciones colombianas que tienen que ver con formación profesional y mercado laboral. Y vamos a escuchar más al respecto. En el caso de Costa Rica también ha habido avances muy significativos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+, y en el desarrollo de normativas que permiten prevenir y abordar la discriminación basada en orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, a partir de 2018, todas las personas, incluyendo las personas extranjeras en Costa Rica, pueden cambiar sus documentos de identificación para que estos coincidan con su identidad
y expresión de género. En ese mismo año se reconoció el derecho a la regularización migratoria para parejas extranjeras del mismo sexo. Y desde 2020 Costa Rica también tiene el matrimonio igualitario legalizado, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también, un poco como en el caso de Colombia, gracias al activismo LGTBIQ+ y feminista, el discurso social en torno a estos temas ha ido evolucionando y ya se ve como, no tanto como un tabú, ¿no? Aquí también vamos a tener, gracias al estudio realizado por IRCA Casa Abierta, que mencionó Roger, con el apoyo de Refuge International, vamos a tener una serie de recomendaciones en cuanto a la inclusión socioeconómica y el acceso al mercado laboral. Claro que yo no voy a adelantar porque vamos a tener la presentación, pero sí quiero destacar que aquí también vemos que las mujeres trans, ¿no?, solicitantes de la condición de refugio o ya refugiadas, tienen una, o sea, por la interseccionalidad de sus identidades, ¿sí?, tienen una mayor vulnerabilidad que otras categorías de la población, ¿no? Identidades de mujer, de persona trans, de migrante y a veces hasta de trabajadores. Bueno, para concluir, solo voy a decir que sí, todavía en 2024 urgen medidas de protección y de inclusión para garantizar la dignidad y la igualdad de los derechos de las personas LGTBIQ+, y empezando por el derecho humano que tiene toda persona de elegir su orientación sexual y vivirla libre de discriminación y de violencia, ¿no? A lo largo de los años, más allá del activismo, se ha logrado que las Naciones Unidas, desde la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconocieran no solo esos derechos humanos, desde luego, sino también la importancia del mes y del Día Internacional del Orgullo que empieza el día de mañana. Y por parte de la OIT, simplemente decirle también que la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe también está comprometida en impulsar la inclusión socioeconómica de las poblaciones LGTBIQ+, a través del trabajo decente y la justicia social, ¿sí? Y que es un privilegio haber organizado este espacio, compartirlo con todos ustedes y que además nos comprometemos en los próximos meses y años en incrementar nuestra presencia en este espacio y nuestro trabajo para la inclusión socioeconómica de las personas LGTBIQ+. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco, Dane y Roger, por esa introducción y contextualización. Damos entonces ahora la palabra a las personas que han venido liderando las investigaciones y vamos a conocer de la mano de Mara Tixera Luna, la investigadora que estuvo a cargo del estudio, cómo mejorar la integración socioeconómica de personas LGTBIQ+ en condición de refugio en Costa Rica. Mara, te escuchamos. Bueno, hola colegas, hola a todas, todos y todas, muchas gracias por participar. Veo que hay mucha gente en el Zoom, lo cual me pone muy contenta porque estamos tratando una temática bastante urgente en los contextos de nuestros países, así que me pone muy contenta. Yo lo que hice fue preparar esta presentación que comparto el link ahora, para que, si quieren, puedan ver los enlaces de todo lo que digo, puedan revisarlos después, bajarse el informe en español o en inglés, y también seguirlo ahora, si quieren. Entonces, yo lo que voy a hacer es presentar el punto de vista del proceso de investigación y cuáles fueron los principales resultados que Roger no mencionó hasta ahora. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Dane, Francesco y Roger, y voy a agregar solo lo que tenga que ver con esta investigación. Entonces, el contexto de la investigación es que Refugees International, gracias a la Fundación Western Union, empezaron el proyecto Inclusión Económica de Personas Refugiadas LGBTIQ+ en Costa Rica,
Y como dijo Roger, como es tan importante tener evidencia para la política y para las recomendaciones para organismos internacionales y decisores políticos, y como también Refugees International colabora con el Centro para Desarrollo Global, CGD, investigando y creando evidencia para también la política pública, para influenciar al sector privado y a los gobiernos para la mejora en las políticas y programas de integración de personas solicitantes de asilo y refugiadas. Es que hicimos esta investigación. Yo soy una investigadora independiente. Obviamente no soy costarricense, por mi acento creo que se dan cuenta, yo soy de Buenos Aires, saludo de Buenos Aires también, pero fui contratada por Refugees International para hacer la investigación y fue una investigación muy colaborativa porque obviamente necesitábamos la enorme expertise de IRCA para absolutamente todo, porque IRCA, las personas que Roger mencionó antes, más la ex gestora de investigación, directora de investigación, Rosalía Carballo, fueron las que estuvieron más involucradas en la investigación durante nuestro trabajo de campo en San José, que fue el año pasado. Pueden ver el informe en español, tiene una tapa muy linda, una pieza de arte muy linda, y está el enlace si se lo quieren bajar. Los roles, como dije antes, fue un proceso muy participativo. Yo fui la investigadora que coordinó todo, hizo obviamente la investigación en sí, entonces hacer el estudio de escritorio, escribir el informe final, etcétera, hacer las entrevistas, bueno, coordinar la agenda de campo junto con Rosalía Carballo, la exdirectora de investigación. IRCA también aportó toda su expertise, le hice 80 millones de preguntas, nos reunimos un par de veces mientras estuve allá en San José. La característica de Costa Rica, que ya lo mencionaron, es que tiene un muy buen marco político y legal, tanto en comparación a otros países, por lo menos centroamericanos, en relación al marco tanto de asilo como de derechos LGBTIQ+ y diversidad. Pero por razones que vamos a explicar después, o que voy a explicar después, no está siendo aplicado perfectamente. Entonces ese es el desafío en Costa Rica, que lo compartimos también con Argentina. Entonces tenemos también cosas en común. Y Refugees International, obviamente, además de ser el donante y planificador de esta investigación, dio su feedback y dirección para que esta investigación sea más útil para la incidencia política, que es lo que queremos hacer hacia el gobierno, hacia los organismos de la cooperación internacional. Y también, ya que estoy, quiero agradecer a todos les entrevistades que se tomaron el tiempo de hablar conmigo y con Rosalía mientras estuvimos ahí. Acá está la pequeña lista a las personas del gobierno, de las ONGs nacionales que dan servicios invaluables para las personas LGBTIQ+, migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, y para estas organizaciones internacionales y agencias de la ONU y donantes. Entonces, muchas gracias por haberse tomado el trabajo de hablar con nosotras y de darnos tanta información importante para el informe. Y mención especial, obviamente, para las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de refugio LGBTIQ+, que hablaron con nosotras durante el grupo focal. Quiero aprovechar para decir que lo mismo de siempre, las personas refugiadas, solicitantes, inmigrantes, tienen que ser consultadas para todas las investigaciones en todas las temáticas, en especial en esta temática que está tan relacionada con la interseccionalidad, la violencia basada en el prejuicio y la violencia de género, en la que los individuos que la sufren pueden darnos tanta información importante y pueden construir conocimiento que es tan importante para luego tratar de influenciar la política y las decisiones gubernamentales y de las organizaciones internacionales.
Entonces, muchas gracias a todas las personas LGBTIQ+, que hablaron con nosotras, porque valoramos mucho sus aportes, su participación, y tanto IRCA como yo, como Refugees International, abogamos porque haya muchísima más participación y muchísima más lideranza de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, inmigrantes. Esta es una de las historias que conocimos, como ya mencionaron Dane, Francesco y Roger. Las mujeres trans son las que sufren más la discriminación basada en prejuicio, la violencia de género, a veces incluso el transidio, lamentablemente, y la exclusión económica. Entonces tenemos una pequeña sección en el informe que les invito a leerla, sobre específicamente las problemáticas que afectan a las mujeres trans. Y este es un testimonio de una de ellas, que también lo pueden leer en el enlace de la presentación. Los tipos de barrera y recomendaciones que encontramos, no los puedo mencionar todos porque tengo 2 minutos más para hablar. Por favor, véanlos en el pequeño informe. Es un informe bastante corto, así que lo pueden leer fácilmente. Son, en primer lugar, legales y burocráticas, tienen que ver con el acceso al estatuto de refugio, a la seguridad social. El sistema de seguridad social es bastante complejo en Costa Rica, y cuando una persona está siendo afectada por tantas desigualdades e injusticias interseccionales, es todavía más complejo acceder a la seguridad social, a los documentos para estar legalmente en Costa Rica, etc. IRCA hace mucho trabajo para asistir a las personas a que consigan su documentación, pero se necesita mucho más apoyo para que absolutamente todas las personas que están en Costa Rica y que necesitan un estatus legal lo tengan, que necesitan un certificado para trabajar lo tengan, y que necesitan acceso a la seguridad social del sistema de salud lo tengan también. Entonces, para garantizar todos estos derechos, se necesita más colaboración de las agencias internacionales. OEA, USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo y ACNUR son los que identificamos principalmente. Después el segundo grupo de barreras y de recomendaciones son más bien para la integración económica en sí. Como ustedes ya saben, en nuestra región muchas veces las únicas oportunidades de integración que consiguen las personas refugiadas o solicitantes de asilo son en pequeñas empresas, o ellos ellas teniendo sus propios emprendimientos. Entonces se necesita mucho más apoyo a estos emprendimientos, digamos, estos sistemas de trabajo más autogestivos. Y la tercera, como ya mencionaron Dana y Roger, son barreras más bien socioculturales y políticas. Nosotros, lamentablemente, casi todos compartimos el avance de la ultraderecha en nuestros países, de los discursos antigénero, anti-LGBTIQ+, y hace falta que las organizaciones internacionales, los donantes, hagan mucho más hincapié en esto. Ya avanzamos bastante en la modificación de los discursos y de las narrativas. Necesitamos que esto se vea reflejado en la otorgación de derechos efectivos para las personas LGBTIQ+, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, y ese es el tercer grupo. Muchas gracias por su atención. Lo mismo, los enlaces a el informe, la página de Refugees International y de IRCA Casa Abierta están en esta página. Por favor, visiten las organizaciones y vean cómo pueden colaborar con ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara, por la didáctica presentación y por compartirnos los enlaces, y obviamente también por recordarnos que desde la orilla en la que estamos, cada una de nosotros, nosotras y nosotres podemos y estamos llamados a intervenir en estos procesos. Juliana, ahora damos la palabra a ti, Juliana Morad, desde la Pontificia Universidad Javeriana, quien estuvo coordinando el estudio que se realizó en Colombia en coordinación con la Fundación CAT. Adelante, Juliana.
Buenos días, Donna. Buenos días a todos, todas y todos. Es un placer estar acá en este espacio compartiéndoles los resultados de esta investigación que construimos entre la Fundación GATT, entre la OIT y la Universidad Javeriana. Un gusto saludar a los que se conectan, los que se conectan, a Mara, Francesco, Roger, a Dani querida, y bueno, voy a proyectar el informe ejecutivo, una parte del informe ejecutivo que resume 2 puntos que en estos 15 minutos, y voy a poner cronómetro para honrar el tiempo como lo han hecho. Y me referiré concretamente a las barreras que nosotros encontramos al momento de hacer este estudio y a las propuestas que construimos en el corto, en el mediano y el largo plazo. Quiero agradecer también muy especialmente a los coautores de este proyecto, que también deben estar conectados, Daniel López y María Paula Rueda, también de la Universidad Javeriana. Y a todas, todos quienes participaron muy amablemente contando sus experiencias y transmitiéndonos su punto de vista. Bueno, estas barreras que nosotros encontramos al momento de hacer nuestro análisis, las clasificamos en diferentes categorías. Voy a referirme brevemente a ellas. La primera la denominamos barreras de acceso para la integración socioeconómica, sin distinción de nacionalidad en las etapas de inscripción o vinculación durante la ejecución de programas de formación para el empleo y el autoempleo. Entonces, nosotros nos imaginamos una línea del tiempo que desarrolla todo el proceso de vinculación al mundo laboral formal desde el comienzo hasta la finalización, para ir viendo todos estos obstáculos que se iban presentando. Por eso comenzamos en estas barreras relacionadas con la formación para el trabajo. En Colombia tenemos entidades estatales que se encargan de promover formación para el trabajo, enlazar demanda y oferta laboral, y queríamos evaluar cómo estaba esta etapa frente a la población transmigrante refugiada en Bogotá. Entonces encontramos una primera barrera dentro de esta grande categoría, que es la violencia difícilmente perceptible. Por ejemplo, no hay conocimiento para acceder a la oferta existente de estos 2 servicios que les he contado. Es muy difícil abandonar las actividades de la población transmigrante, transrefugiada en la ciudad de Bogotá, o LGTBIQ+, también en la ciudad de Bogotá, para participar en estas actividades. No hay un enfoque real que se adecue a las necesidades de espacio, tiempo y modo para que se llegue a prestar, a brindar realmente los servicios, y entonces no tenemos este enfoque. Tenemos también otro tipo de experiencias o de violencias invisibles por expectativas binarias, cisgénero de roles en los oficios. No hay un enfoque en los oficios que se ofertan a través de estos mecanismos que buscan promover la vinculación laboral de toda la población en Colombia en el mercado laboral formal, y esto perpetúa violencias que hemos normalizado. También hay un bajo relacionamiento de las entidades con la población transfemenina con experiencia de migrante o de refugiado, y eso hace o nos muestra que hay una lejanía entre lo que oferta el Estado y las necesidades particulares. También vemos violencias relacionadas, perdón, me bajé mucho, me saltó, no sé por qué, con ustedes estábamos acá, en este punto. Hay también violencias en las etapas formativas, sentimientos de invasión a la intimidad, por ejemplo, al momento de cuestionar nombres, identidades o preferencias, se siguen presentando en estas etapas previas para ingresar al mercado laboral.
También tenemos barreras en acceso relacionadas con expectativas ocupacionales centradas principalmente en la formación académica u ocupacional. Entonces tenemos unas barreras ya relacionadas con la formación educativa que no son sensibles a las múltiples barreras que no solo aparecen en el mercado laboral, sino en el momento de la formación educativa y en el desarrollo de habilidades ocupacionales. Entonces todas estas barreras se van sumando y van generando un muro que evita que o hace más violento el ingreso al mercado laboral de la población. Tenemos otro tipo de barreras relacionadas con, ya lo decía, el desconocimiento del Estado y trámites estatales. También vemos una barrera, la pusimos como barrera relacionada con falta de redes de apoyo y redes familiares anteriores. Entonces, también el ingreso a un mercado, a un mundo laboral, la integración socioeconómica depende de un contexto y unas circunstancias particulares que debemos reconocer. Nosotros en la investigación observamos que existen o no existen más bien en muchas situaciones, o fue una constante en los grupos focales que hicimos, en las entrevistas, redes de amigos, redes familiares deterioradas que terminan y que obviamos, invisibilizamos y que finalmente se convierten al invisibilizarlas en un muro adicional que ya tiene millones de muros, un muro adicional al ingreso del mercado laboral. Otro tema en clave de migración, siguen habiendo retos. Colombia ha avanzado grandemente en ir rompiendo poco a poco estas barreras de acceso a la migración, pero siguen existiendo retos en los procesos de regularización, en los procesos de convalidación de títulos. Siguen siendo procesos largos, siguen existiendo leyes que impiden la regularización, y al impedir la regularización se impide de paso la formalización. Entonces tenemos otra barrera atada a la situación migratoria. Ya se los decía, la dificultad para convalidar títulos. Colombia es un país muy hostil y que tiene procesos muy difíciles, trámites complicados, atravesados, por supuesto, por xenofobia al momento de convalidar títulos, y esto termina también afectando a las personas con experiencia de vida transfemenina que migran o son refugiadas en el país. Experiencias de violencias previas y reiteradas. Esto significa que nos llama a tener una sensibilidad mayor y a tener herramientas que reconozcan que las violencias siguen generando obstáculos o siguen impidiendo la integración plena socioeconómica. Es muy importante reconocer que con las violencias que se cargan, al igual que con la inexistencia de redes, no es algo que se olvide y el mercado es otra cosa diferente. No, esto se replica en el mercado laboral y se replica en barreras adicionales de acceso. El uso binario del lenguaje y la invisibilización del nombre identitario siguen apareciendo. Un trato diferenciado que históricamente ha producido un nivel educativo y precaria formación para el trabajo. Entonces ya se los he mostrado. Esto no aparece al momento de ingresar al mercado laboral. Las barreras, los desafíos, las vulnerabilidades, las situaciones no surgen al momento de ingresar al mercado laboral, sino que se van construyendo a lo largo de la vida y siguen perpetuándose en el mercado laboral. Y siguen perpetuándose con el hecho de que, por ejemplo, hay un nivel educativo, lo vimos en diferentes entrevistas, un nivel educativo bajo que se presenta porque también hay violencias en el mundo educativo, y al tener un nivel bajo educativo, pues en consecuencia, según la literatura del mundo laboral, no hay garantía de que exista el retorno prometido en el trabajo. La educación está atada a una buena condición laboral. Si no hay educación, pues no voy a garantizar un buen retorno laboral. Y esto también aparece exacerbado en esta investigación. Tenemos también desafíos, otro tipo de barreras relacionadas con desafíos en la adaptación a las nuevas dinámicas del trabajo y exigencias laborales cotidianas.
Esto supone adecuarse a las dinámicas del mundo laboral y lo que surge de ahí, como lo vamos a ver más adelante, es una propuesta de acompañamiento a las personas transmigrantes o a las personas que tienen experiencia de vida trans, que son migrantes y que además que son refugiadas, para adecuarse a las dinámicas laborales. También tenemos algo que se reitera y que también tiene un efecto en el mercado laboral, que son las violencias ejercidas por parte de la fuerza pública constantemente, precarización de las condiciones laborales y las actividades a desarrollar. Entonces, además de que hay barreras, y como existen tantas barreras, lo que encontramos es que empiezan a nacer nichos en donde existe la comodidad. Entonces, al existir estas barreras, prefieren las personas que entrevistamos y con las que trabajamos centrarse en trabajos, por ejemplo, relacionados con el mundo estético. Pero en este mundo encontramos también otro tipo de desafíos relacionados con la informalidad. Bueno, también tenemos otro tipo de último conflicto o barrera relacionado con conflictos que se pueden generar internamente dentro del mismo grupo de personas con experiencia de vida trans. Entonces, dichas estas barreras que son múltiples y que se sintetizan en acompañar toda la vida y en perjudicar y exacerbar las barreras en el mundo laboral y que son ejercidas desde diferentes actores, nosotros propusimos una serie de recomendaciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo es muy importante, y esto puede replicarse a toda la región, el diseño inclusivo de programas. Realmente programas con enfoque de género y enfoque para la población trans, a la población con experiencia de vida trans. Es muy importante acciones afirmativas, realmente hacer mayores esfuerzos, porque las barreras son mayores. Es mucho, no es igual, y realmente esto es una manifestación del principio de equidad. No es lo mismo hablar del ingreso de cualquier otra persona al ingreso de una persona migrante. No es lo mismo hablar del ingreso al mercado laboral de una mujer, no es lo mismo. Entonces es importante validar, importante reconocer la importancia de las acciones afirmativas. En el mediano plazo, promover el lenguaje inclusivo, muy importante, hacer alianzas con organizaciones de base, con la Fundación GAT, llevan trabajando esto, no inventarnos algo de la noche a la mañana, sino reconocer el trabajo previo y aprovechar el trabajo previo de organizaciones de base que además han generado confianza y tienen ya una experiencia muy rica y unos hallazgos muy importantes. En esa misma línea, reconocer y apoyar las iniciativas que ya existen, recoger lo que ya existe, aprovecharlo, multiplicar lo que ha funcionado. Es muy importante generar estrategias de comunicación y divulgación. Como veíamos, una de las barreras es el desconocimiento, entonces tenemos que hacer un trabajo, triplicar el trabajo que se hace en comunicación y divulgación de todos los mecanismos estatales que existen para promover la inclusión laboral. El fomento de la diversidad en los prestadores de servicios, entonces fomentar la diversificación de estos prestadores que se encargan de hacer la unión entre la oferta y el mercado laboral. Es muy importante la capacitación del Estado, capacitar a los funcionarios que se encargan de brindar el acompañamiento, de brindar estos servicios de ingreso al mundo laboral. Es muy importante hacer un acompañamiento psicosocial a la población que se beneficia de los programas estatales de búsqueda de trabajo. Es muy importante promover el acceso a la educación y formación con un enfoque diferencial. Es muy importante promover el acceso educativo, triplicar los esfuerzos que se hacen en el apoyo de búsqueda de empleo. No basta simplemente publicar ofertas, es necesario que haya un acompañamiento activo. Tiene que haber programas de prevención
y tratamiento y también acompañamiento al momento de encontrar trabajo. No solamente ya encontró el trabajo y me desentiendo, sino que tengo que seguir acompañando a las personas que he ayudado en este proceso de ingreso al mercado laboral. En el largo plazo, es muy importante diversificar las oportunidades laborales, tiene que haber una apuesta de diversificación y ahí aparece la necesidad de un trabajo coordinado entre el Estado y el sector empresarial para que no solo existan nichos, como por ejemplo lo que les decía del mundo estético, sino que se diversifiquen los sectores para que ingresen las personas con población, con experiencia de vida trans. Adaptación de plataformas de registro, las plataformas siguen siendo muy difíciles de usar, actualización de páginas y plataformas de entidades clave, reconocimiento y validación de certificación de estudios, ya se los decía, esto es un reto muy grande en Colombia, siguen habiendo barreras de convalidación de títulos, siguen habiendo barreras de regularización y esto nos lleva a la necesidad de pensar en seguir flexibilizando las barreras relacionadas con la regularización del estatus migratorio. Es necesario el seguimiento y evaluación, que existan entidades que hagan seguimiento a todas estas propuestas y por supuesto que exista una articulación de todos los actores implicados. Y bueno, digamos que con esto podría terminar brevemente las propuestas en los 15 minutos que me tomé. Muchas gracias a quienes me escucharon. Muchísimas gracias, Juliana, por la presentación del estudio, de las recomendaciones que surgen a partir de esa identificación de barreras que se realizó en Colombia, en Bogotá, y gracias también a todas las personas participantes en esa investigación. Em, Tengo entonces ahora la oportunidad y también el reto de hacer algunos comentarios sobre los dos estudios que hoy hemos revisado, que se implementaron en Colombia y en Costa Rica, y que creo que es importante también partir de esa ubicación geográfica de los mismos y que busca obviamente facilitar el intercambio y promover aprender de las experiencias de los países para llevar a cabo iniciativas que puedan ser útiles en los otros contextos de la región, porque como ya lo hemos abordado en diferentes momentos de esta mañana, es una realidad frente a la cual es importante actuar de manera ágil, de manera comprometida y reconociendo pues el camino que ya se ha venido recorriendo. Y quisiera centrar o enfocar más bien mis comentarios en cuatro aspectos, algunos de los cuales están vinculados entre ellos, pero creo que nos permite tanto ver lo que nos presentaron las colegas Juliana y Mara alrededor de la experiencia de Colombia y Costa Rica, pero que nos permite entonces también ver las posibilidades de trabajo actuales y futuras en estos dos países y en los otros países de la región. Y obviamente lo importante es comprender cómo ha estado y cómo se ha realizado un marco normativo alrededor de la igualdad de derechos y de condiciones para todas las personas en los países. Y creo que los dos estudios nos hacen reconocer que aunque hay unos avances de los países en sus marcos normativos, donde han entendido la diversidad que nos caracteriza como sociedad, y como personas aún estamos rezagados en la manera, rezagadas y rezagadas en la manera en cómo hacemos operativo este marco normativo, ¿no? Y también en algunos países es posible que estos marcos normativos no existan y sea necesario avanzar en la conformación de los mismos para garantizar la inclusión, el respeto de la diversidad, la integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas, LGTBIQ+. Y para eso, pues obviamente resulta clave tener en cuenta esas recomendaciones internacionales, como han venido siendo formuladas en el caso de los países
y cómo, aunque existan esas normas, se han podido implementar o no las disposiciones que se plantean en las mismas. Y es clave también tener en cuenta no solo la necesidad de adecuar los marcos normativos, sino entender que los marcos normativos a nivel institucional, a nivel de cada una de las entidades que garantizan derechos básicos, tomo la idea que nos planteaba Roger, los derechos básicos, por lo menos el acceso a salud, a educación, o formación y trabajo, como cada una de las entidades que trabajan con estas temáticas necesitan conocer y ajustar sus procedimientos para garantizar esa inclusión en la diversidad y reconociendo las dos rasgos con los que hemos venido hablando la mañana de hoy. Hablamos de personas migrantes y refugiadas o solicitantes de refugio y de personas LGTBIQ+, ¿no? Que esa intersección, ese encuentro como de dos aspectos que demandan unos ajustes adicionales, entonces como esto también se hace más operativo a nivel institucional. Entonces ahí es el trabajo o seguir fortaleciendo esos procesos que ya se han iniciado en la implementación de iniciativas o proyectos para hacer esa normativa real y viviente, o cómo en los contextos en los que ese marco normativo no existe de manera tan clara, como entonces poder generar mecanismos de incidencia para avanzar en los mismos. Y ahí es donde quiero también destacar el segundo punto y a un actor que es clave, fundamental y un actor sin el cual, de hecho, ninguno de los dos estudios creo hubiera podido tener el alcance y la calidad que tienen los estudios que estamos presentando el día de hoy. Y es la importancia de de las organizaciones de la sociedad civil de personas LGTBIQ+. Porque a partir de los procesos de organización que han surtido las personas que directamente han venido experimentando las diferentes barreras de las cuales hemos hablado esta mañana, es a partir de esos procesos que se conforman iniciativas, que se presentan en modelos de incidencia, que también se interlocuta con actores clave, como en el caso de la integración socioeconómica lo son los empleadores. ¿Cómo entonces se generan esas alianzas, esas coordinaciones? ¿Cómo también se construyen modelos? Que creo que desde la Fundación GAD y desde ICA Casa Abierta se nos explicó también cómo había sido entonces ese proceso de gestación de un modelo de acompañamiento que sea no solo personalizado, sino ajustado y también de alguna manera retroalimentado con la experiencia de las personas esos procesos en los dos países, ¿no? Y esto resulta no solo una experiencia importante y valiosa de seguir apoyando, sino que también permite que el camino que otras entidades buscan recorrer sea de alguna manera más facilitado a partir de esa experiencia que ya se ha tenido y que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y obviamente en esos procesos de coordinación, pues también es clave como reconocer de qué manera los diferentes actores, a partir de sus competencias específicas, complementan o fortalecen esas actividades que ya han venido realizando las organizaciones de la sociedad civil. Nos comentaron en el caso de ICA Casa Abierta el modelo de intervención que realizan, entonces cómo desde otras orillas se puede fortalecer y complementar dicho enfoque, así como la iniciativa de la Fundación GAD con talento trans, ¿no? Entonces, cómo se puede fortalecer, cómo se puede acompañar ese trabajo que realizan con los empresarios y empresarias para disminuir esos sesgos y estereotipos que podemos tener y fomentar la integración de las personas en espacios de empleo y en espacios de emprendimiento también, como nos comentaron los colegas de ICA Casa Abierta. Y es clave, obviamente, fortalecer ese trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
con lo que consideraría el tercer punto, que es clave también recordar de la discusión que hemos tenido en la mañana de hoy, y es que estamos hablando de crear alianzas, de un trabajo que se hace con diferentes actores que en gran mayoría todos estamos muy interesados y muy interesadas en el tema, pero que necesitamos formarnos, sensibilizarnos y aprender de aquellas experiencias que se han venido implementando en pro de fomentar la diversidad y los derechos laborales de todas, todos y todes en los ámbitos laborales, ¿no? Y es entender y ese trabajo y esos procesos de coordinación en los cuales sé que hemos venido trabajando las personas que estamos aquí a partir de nuestra experiencia cotidiana de realizar labores, pues implican identificar entidades aliadas que son cercanas y con las que se pueden realizar actividades. También tiene que ver con identificar aquellos actores que toman las decisiones y con los cuales es importante, si no hay una cercanía o una relación, pues generar ese relacionamiento con el ánimo de poder incidir en la toma de decisiones y en el mejor desarrollo de programas y proyectos que estén orientados a integrar de manera integral la participación socioeconómica de personas LGTBIQ+ en los espacios laborales. Pero también en esa identificación de actores, pues es clave trabajar con aquellos actores que de pronto están más alejados en nuestras orillas y entender sus motivaciones y ver de qué manera podemos construir una alianza para ser mucho más efectivos en la manera en cómo proponemos la integración de las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+ en los espacios laborales. Y para el trabajo con estas entidades, pues obviamente, y como lo mencionaron los dos estudios, es necesario avanzar en un proceso de sensibilización, ¿no? Y creo que también es clave entender que la sensibilización parte desde la experiencia individual, ¿no? O sea, a mí a veces me gusta pensar de qué manera mi pensamiento sigue siendo binario, por ejemplo, ¿no? En la manera en cómo desarrollo actividades diarias y cómo eso se ve reflejado también en los proyectos en los que colaboro o en la manera en la que escribo cuando hago investigaciones y cómo puedo reducir esos sesgos que tengo alrededor de este tema, ¿no? O sea, he sido, digamos, criado, creo que yo he sido criada y quizás otras personas aquí hemos sido criadas en unas sociedades que tienen una tendencia a ser más patriarcales, donde la división de género es como llena de estereotipos y es importante también partir desde ahí para generar unos procesos de sensibilización y de formación que sean muy cercanos, muy humanos y que nos ayuden a pensar la diferencia y a entender las oportunidades, las diversidades, pero también las obligaciones que tenemos como sociedad para garantizar los derechos en estos escenarios, ¿no? Entonces es como traducir esos cuestionamientos a unos procesos de sensibilización. Obviamente tenemos unas herramientas teóricas, normativas para realizarlos, pero tener en cuenta que estamos trabajando aquí entre seres humanos y que hay unos aspectos importantes a abordar. Los procesos de sensibilización, bueno, luego se siguen, pueden estar seguidos de procesos de formación mucho más, digamos, estrictos que puedan o organizados que puedan dar unos resultados más concretos alrededor de la inclusión y de la integración en empresas para personas LGTBIQ+, migrantes y refugiadas, pero creo que también es clave seguir insistiendo en esos procesos de acompañamiento como nos lo presentan IRCA y como IRCA Casa Abierta y como nos lo presentan la Fundación GAD, porque es a partir de ese acompañamiento cercano, directo, que se hace con las diferentes personas y también un acompañamiento a las entidades, es ahí donde podemos encontrar mejores prácticas que puedan ser
aplicables y que puedan ser sostenidas en el tiempo para fomentar la participación en los espacios de empleo y de emprendimiento. Y creo que en ese trabajo con otros actores también es fundamental seguir abordando los temas de regularización, ¿no? O sea, son a la larga las entidades de los gobiernos que definen los procesos de regularización. Tenemos varias recomendaciones, nos lo comentaron Mara y Juliana, necesitamos flexibilizar esos procesos de regularización para que se ajusten a las necesidades y contextos específicos de cada una de las personas que buscan, entonces, residir de manera permanente en otro país y cómo entonces también interactuamos con esas autoridades migratorias en los países alrededor de la integración y de las consideraciones específicas de género en los procesos de regularización. Tenemos una experiencia reciente, por ejemplo, con otros grupos poblacionales. Pensemos que hemos venido pensando mejor cómo hacer unos procesos de regularización que reconozcan el contexto y las necesidades de las mujeres migrantes. Pensemos que con niños, niñas y adolescentes o niños no acompañados también se han venido entonces cuestionando y mejorando los procesos de regularización. Y pensemos que tenemos entonces también una vía de trabajo en este escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los procesos de regularización para personas LGTBIQ+ sean mucho más acertados a sus realidades y a sus posibilidades? Y creo que en ese aspecto, seguir pensando en cómo garantizar el derecho a la identidad es importante, ¿no? Y cómo debemos reducir la violencia que se puede estar ejerciendo a partir de la expedición de un documento, de la aportación de un documento, de la imposibilidad de ajustar un documento, precisamente considerando la realidad de las personas trans, con experiencia de vida trans. Y el último punto que inicié con él, pero quiero de todas maneras volver a destacar la importancia del mismo, y es seguir avanzando en las investigaciones y en el intercambio de información alrededor del tema. Vimos en lo que nos compartieron Mara y Juliana algunas barreras comunes. Vimos algunas ideas e iniciativas y recomendaciones comunes, ¿no? Y esto si lo experimentamos hoy en el caso de estos dos países, seguro que podemos encontrar otros puntos de similitud que otros países de la región tienen, otros puntos que no sean tan parecidos, pero que nos lleven a hacer un trabajo conjunto, ¿no? Y eso también es parte de la intención de este webinario, ¿no? Dar a conocer un estudio, pero también animar a otras personas en otros países a que tomen estos estudios como referencia para fortalecer o para iniciar procesos orientados a la integración socioeconómica de personas LGTBIQ+ migrantes y refugiadas en sus países, ¿no? Aquí hay cada uno de los estudios tienen una metodología, una manera de abordar las temáticas, cómo se establecieron las barreras y cómo se generaron las recomendaciones. Y también algo importante de las investigaciones es que reconocieron y han reconocido pues el camino que se ha recorrido, ¿no? Entonces sí que hay en cada uno de los contextos buenas prácticas que vale la pena seguir reconociendo para trazar un proyecto común hacia una mejor integración de las personas en los países de la región. La investigación también nos permite, entre muchas otras cosas, pues encontrarnos con personas especializadas, trabajar con la academia, trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil, que estos actores tienen otras pericias, otras competencias que pueden y siguen siendo muy útiles para el trabajo que queremos hacer. Y también a partir de la investigación nos podemos encontrar con recomendaciones sobre cómo intervenir esas barreras socioculturales y cómo también disminuir la xenofobia y algunas otras discriminaciones que experimentan las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+.
Y sin duda alguna es a partir de la investigación y del intercambio de datos que podemos trabajar en unos sistemas de monitoreo y en unos sistemas de evaluación que nos permitan entender mejor si las intervenciones que estamos proponiendo están llegando hacia donde queremos llegar, ¿no? Y en ese sentido, pues también ahí en ese intercambio de información es clave que las personas migrantes y refugiadas LGTBIQ+, y que la sociedad civil que les representa también acompañen este proceso para tener entonces un proceso mucho más integral al respecto. Y bueno, me disculpo porque tomé 2 minutos más de tiempo, pero bueno, ahora luego de esta parte ya voy a yo hacer 2 cuestiones aquí. Eh, ya todos y todas las personas participantes tienen acceso a su micrófono y a su cámara, entonces abrimos el espacio de preguntas. Les pedimos el favor que puedan levantar su mano y vamos dando la palabra para escuchar sus intervenciones. Muchísimas gracias a todos y todas. Roxanne, entonces creo que es tu mano la que está levantada. Adelante. Buenos días y gracias por la invitación a este panel vía Zoom. Y bueno, muy interesante el tema de las ponencias. A mí lo que me queda todavía y veo que todavía no se están tomando y como que lo hemos olvidado es que podemos decirnos hasta la fecha queer, no binario, etcétera, etcétera, pero igual la madre tierra misma nos va a indicar siempre que va a haber una dualidad, porque para existir un negativo tiene que haber un positivo y así viceversa. Lo que se nos está olvidando también es parte de lo que voy a preguntar, es sobre nuestros orígenes. Para que haya capacidad de receptividad y de guía y de seguimiento también, porque en un trabajo lo que te toca más que todo es ser seguir. Tenés un líder, tenés un jefe, tenés un supervisor al cual tenés que rendirles incluso cuenta. Y ergo a eso lo traducimos a la parte principal, nuestro hogar. En nuestro hogar no nos dieron esa tarea o esa clase porque nos abandonaron, nos tiraron. Yo por suerte en lo personal no lo viví personalmente, pero sí lo viví acompañando a muchas compañeras que le diga a su madre hubiera preferido parir un rollo de alambre. Y que otras, así sucesivamente, como en Nicaragua, para en el año antes del 2007 para atrás, desde los 90, se creó un artículo, casualmente hace poco lo estábamos discutiendo en un grupo de activistas, donde si se daban cuenta que eras homosexual, sodomita, si citaba el recital del artículo, te echaban preso, o si vos sabías que alguien era homosexual, también corrías el precio de caer preso o las típicas multas que te ponen de acuerdo a la sanción de la norma. Y entonces muchos hijos, muchas hijas fueron expulsados de sus hogares. Y obvio, las que vamos adelante de ese grupo éramos las trans, porque el quererse expresar con una identidad que no va acorde a lo que se supone que te han enseñado desde cero, desde que antes que naciera, con solo identificar tu genital, ya vas rompiendo el esquema o la línea. Entonces, en estos estudios a veces se nos está olvidando que para llegar a tener la receptividad de tener un acompañamiento de preparación laboral hacia afuera, se nos está olvidando investigar cómo están haciendo las familias para la receptividad y el apoyo a estos hijos gay, lesbianas y trans. ¿Cómo están haciendo esta gente que está siendo expulsada, marginada y corrida de sus hogares y están perdiendo ese norte inicial de guía materna o de sus propias raíces? Porque eso es lo que muchos en ese aspecto afecta. A mí, como dije, no sufrí esa parte en la vida personal y tuve una guía, que tuve una madre que sí me regañó, que sí me castigó, que sí me dijo, esto no se hace por esto y esto. Y si me hubiera pasado lo adverso, a mí me ha tocado estar en la calle y enfrentarme a la ley del talión. El que
grite más es el que va a tener más fuerza y más ventaja, y entonces eso es lo que pasa. Cuando llegas a esta parte de cuando querés una formación laboral y querés tener una oportunidad laboral, cuando te miras en el asunto de que estás recibiendo órdenes, se te sentís sofocada o sofocado, porque no estás preparado o preparada para el tema de recibir órdenes y acatarlas. Esa es una parte. La otra parte es partiendo de que si te corren de tu casa, tu educación básica primaria, mucho menos tenés acceso, y creo que por ahí lo mencionaron, acceso a la educación. Algunas hemos logrado en el avance del tiempo y con avances de las normas, de las leyes de algunos países, como por ejemplo aquí Costa Rica, en algunos momentos antes de que cayera en dictadura Nicaragua, pero siempre va a estar ese problema, que no hay acceso a la educación básica primaria para que puedas enfrentarte. ¿Cuáles son los estereotipos de trabajo? Y fíjense muy bien y díganme que no, por ahí los mencionaron también, estereotipos de trabajo de las personas trans, partiendo de la prostitución. Y de ahí empezamos por los otros tipos. Cocineras, estilistas, maquilladoras, manicuras, que por ahí estábamos hablando, también lo estaban reforzando sobre el tema de los trabajos informales, porque son trabajos que vos montás tu carmanchel, si logras hacerte experta o estudiada en el ramo o en la tarea y montas tu trabajo, pero no estás trabajando para cotizar o guardar a un futuro. Yo estoy de acuerdo con el tema de la ley de identidad. Sí, ya aquí en Costa Rica te dan incluso el nombre, no te dan el de la identidad en cuestiones internas, porque todavía si registras bien, allá dice todavía sexo masculino. Está bien, no voy a negar que nací con genitales, porque se le llaman genitales, no sexo, se le llaman genitales masculinos. Pero mi identidad, mi expresión de género hacia afuera, el rostro que presento es el femenino. Y eso está bien, entonces te presentan el documento y entonces ya te reconocen, sos fulana de tal. Y entonces parte está bien ahí, pero el tema es que en muchos lugares, en muchos países y muchos territorios no están sensibilizados. Otro tema que he venido tocando mucho tiempo. En Costa Rica, excelente, muy bien, felicidades porque ha avanzado en materia normativa y jurídica, pero es como que le han puesto un grillete a la ciudadanía porque no se ha hecho una sensibilización, ya para terminar, a la población sobre que existe la población equilletal, viven y necesitan de los mismos derechos que las demás personas, entonces lloran, sufren, sangran, se enferman, el día que se acabe el agua también se le va a acabar el agua a la gente LGBT, entonces esas cosas han faltado. En Nicaragua lo dijimos hace poco en ese grupo que estábamos, les comentaba, que nosotros sensibilizamos a la población y los que se pusieron frente a las normas jurídicas fueron los mismos diputados. Ellos cerraron todas las brechas y las trancas en el tema, los que tenían el poder de toma de decisiones, cerraron toda la brecha. Con solo el cambio de ese artículo que les dije que mandaban a la cárcel a las personas de la diversidad sexual, lo dieron por asentado porque años después nos cerraron con el tema del código de familia que no nos podemos casar. Aquí en Costa Rica se han puesto el tema de la identidad, las chicas trans ya se pueden identificar con su documento con fulana, el matrimonio igualitario, pero la gente todavía nos sigue viendo como bichos raros. La gente todavía te sigue viendo como extraterrestre, como adefesios, como el pecado, como la lujuria. Las empresas todavía te ven raro y no te contratan. Si se dan cuenta que sos una persona trans, cuesta que te contraten. Entonces, esas cosas son las que hay que ver y pernortar. ¿Cómo se puede acceder también a los tomadores de decisiones? Aquí Chávez, y lo digo así como se lo decía a los de en mi país en su cara, ha sido una persona muy xenofóbica, muy machista y muy discriminadora. Y la fecha se ha visto hasta el momento que ha vivido su periodo electoral y de presidencia. Y entonces, yo cuando vine aquí a Costa Rica, que ya voy a cumplir 6 años, yo tuve frente de mí al presidente Alvarado, una persona muy empática, muy respetuosa. Como a todo presidente le tacharon lo que le debían tachar, pero en ese aspecto, lo poco que pude percibir de ese personaje fue una persona que era muy abierta. Y esta gente a veces que toma poder
la toma de poder en estos gobiernos son bien xenofóbicos dentro de su propio mismo país. Imaginemos lo que cuando entró Chávez vino a poner trabas en el tema de las gestiones migratorias y de las solicitudes de exilio. ¿Cómo vas a permitir que le puedas dar un permiso laboral a una persona que no tiene seguro? Sin seguro, o sea, tenés que tener seguro para que te den el permiso laboral. Y entonces, ¿cómo hacemos? Si para que yo tenga un seguro tengo que trabajar para una persona que me asegure o tener dinero para poder pagar un seguro facultativo, pero ni eso. Entonces, veámoslo por ahí. Entonces, cerrando, hay que fijarnos desde el origen. Obviamente, para vivir el presente tenemos que fijarnos de los grandes errores que se han cometido en el pasado y que aún todavía se siguen cometiendo. Las exclusiones de de nuestras familias, de nuestros familiares, de nuestros círculos primarios, nuestros orígenes, nuestras raíces, que son la base donde nos dan las primeras instancias de educación y de formación, de ser guía, de ser líder y de ser también guiado. De ahí el tema de las oportunidades laborales con tu verdadera identidad. Y no me refiero con un documento, me refiero con la expresión. Si la chica trans quiere ir, tampoco va a ir desnuda. Pero si piden que sea faldita el uniforme, pues quiere ir de faldita porque hay siente mujer que vaya de faldita. Entonces, eso no lo hace. Te orían a la educación nocturna. No, a lo malo, al pecado, a lo adefesio, tirémoslo en lo oscuro, que no se vea. Hay que trabajar desde esa parte. Para que podamos tener capacidad profesional, tenemos que partir del origen. Si no, no vamos a llegar a una secundaria, no vamos a llegar a una universidad, mucho menos a profesionalidad de maestría. Entonces, esa parte se nos está olvidando. Muchas de las compañeras trans no tienen esa capacidad porque hemos perdido ese origen, hemos perdido esa riqueza de nuestra familia. Y aún así, muchas compañeras la añoran. Aunque digamos que no, en nuestro corazón muy interno a veces lloramos, ¿por qué no tuve una madre que me respondió? ¿Por qué no tuve un padre que me apoyó? ¿Por qué no tuve un hermano que estuvo conmigo? Son muy escasas y muy pocas las que han convivido con esa exitosa vida, como por ejemplo yo, que fue incluso muy complicada, pero se logró. Pero la mayoría, incluso y lo digo así sostenidamente, a nivel latinoamericano, se repite siempre el mismo patrón. Muchas compañeras tienen que emigrar porque sus familias en sus comunidades las destierran, las miran feo, las aíslan, prácticamente las matan socialmente. Y entonces les toca migrar a lugares prácticamente donde pueden ser inapercibidas, donde no se pueden notar y aún así tal vez encuentran hasta lugares más complicados. Gracias. Muchísimas gracias, Roxanne, por compartir tu opinión y las preguntas. Yo he anotado algunas, pero entonces ahora las planteamos a las personas que han presentado el estudio. Voy a dar la palabra en su orden a las demás personas que han levantado la mano. En primer lugar iría Roger, luego va a ir Mara y luego Carolina. Roger, adelante. Hola, gracias una vez más. Agradecerles a las personas que han hecho uso de la palabra. Agradecer muchísimo este importantísimo esfuerzo perfectamente asociado con a lo que voy a referirme. Y es, tengo entre pecho y espalda una palabra que creo que tendríamos que reconceptualizar y tiene que ver con la dimensionalidad de ser una persona LGTBIQ. Esta construcción en el ser, indiscutiblemente, y lo sabemos todas, todos y todes, pasa por una dimensión política, por una dimensión social, por una dimensión económica, legal, de derechos humanos. Como lo planteaba al inicio, si no logramos un proceso de conocimiento a fondo de las dinámicas y las experiencias de vida de las personas LGTBIQ, nunca seremos capaces de entender y participar en los procesos de transformación social. No lograremos avanzar en una dimensión parcial, invisibilizante, desenfocada de lo que significa la experiencia LGTBIQ.
Quiero retomar lo que Atiani decía, y esto tiene que ver con la experiencia, una experiencia de vida que te dimensiona la participación social y el origen y desde donde precisamente surgen los procesos discriminatorios de odio y de violencia. En el momento en que hagamos caso omiso a que la persona LGTBIQ no solamente es una experiencia sexualizada, no solamente es una experiencia erotizada, sino una experiencia social, una experiencia económica, política, de derechos humanos, hasta que la sociedad en general no comprenda esa dimensión integral, no será posible una verdadera transformación. Y entonces seguiremos generando procesos paliativos, procesos parciales en estos procesos de transformación social. En el tema experiencia migratoria, tenemos que entender y comprender que precisamente las barreras y los desafíos están asociados a situaciones globales, a situaciones locales y a situaciones psicosociales y educativas directamente desde la persona LGTBIQ, migrante, refugiada y solicitante de refugio. La posibilidad de categorizar esas barreras y esos desafíos desde la dimensión que nos corresponde como una dimensión global, y me refiero entonces a la diferencia contextual de país a país, a la diferencia importante de las políticas en los distintos países, desde el mundo globalizado de la cibernética, de los idiomas y de las imposibilidades con las que viven las personas LGTBIQ migrantes a la hora de llegar a un país de destino, reconociendo que la acogida va más allá de una experiencia humanitaria, sensible y social, sino precisamente procesos de integración reales y estructurales, pasando por los desafíos locales de cada uno de los países, le hace políticas migratorias, le hace políticas económicas, le hace políticas de inclusión social. No podemos entender cómo logramos que una persona LGTBIQ realmente pueda integrarse y logre desarrollarse en un país de acogida. Y finalmente, y con esto ya termino, la experiencia de ser una persona LGTBIQ entendida, comprendida desde el imaginario y desde la experiencia misma de la persona LGTBIQ es un desafío importantísimo para cualquier organización de la sociedad civil. Por eso es tan importante, como decía Mara, escuchar a la persona LGTBIQ. Y este acompañamiento y este proceso de apoyo individualizado y personalizado nos permite un proceso de transformación real a las instituciones, a las estructuras y los aportes importantes en contexto a la persona LGTBIQ. Esta experiencia de Irka Casabierta, la cual hemos ido aprendiendo poco a poco, nos ha permitido, por ejemplo, que Veeduría Social tome de la mano a una persona LGTBIQ, a una mujer transfemenina, a una persona transmasculina, y avance con la frente en alto en un proceso de reivindicación de los derechos, de recuperación de sus derechos. Así como, por ejemplo, cuando nos ha tocado en la oficina de empleo que precisamente Irka Casabierta, tras la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo, logramos hoy hacer parte del Sistema Nacional de Empleo y formamos parte de la Agencia Nacional de Empleo como una plataforma digital e incorporar de manera interseccional y de manera total y absolutamente con un servicio exclusivo para las personas LGTBI con migrantes. Esto nos ha permitido conocer muy bien estos desafíos a los que se enfrentan las personas LGTBI con migrantes en estos procesos de integración laboral, de fortalecimiento económico, de autoempleo y de empleo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roger, por los planteamientos que nos compartes y que complementan también lo que nos compartía Roxanne. Le doy entonces ahora la palabra a Mara, por favor. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Roger y me parece muy importante el punto que trajo Roxanne, que es el de la infancia. Nosotros mencionamos eso muy brevemente porque es un informe de 25 páginas sobre todo lo que le pasa a las personas LGBTIQ+, solicitantes y refugiadas en Costa Rica. No hubo espacio para desarrollar cada una de las problemáticas, pero estoy 100% de acuerdo con vos, Roxanne. Yo vengo del ámbito de la protección de la infancia, o sea, de la prevención y de la respuesta a la violencia en contra de niñas y adolescentes. Y sí, es así. La verdad es que desde el mundo de la cooperación internacional no hay muchas investigaciones sobre infancia LGBTIQ+, o mucho menos trans. Y este es un punto que posiblemente, como explicaste, es el origen de todo y es algo de lo que tendríamos que saber muchísimo más, como explicó Roger, desde todos los puntos de vista de la experiencia, no solo la psicológica, la que estudiaría más el psicoanalismo, digamos, que lo que dijo Roger, la visión más sexualizada o, qué sé yo, más primitiva, o como, no sé cómo llamarla, de la experiencia, sino también la experiencia social, económica, de explotación, de discriminación, de prejuicio, que sufren las infancias LGBTIQ+, en especial trans. Así que ya que estoy y ya que trabajo en la protección de la infancia, si hay alguien escuchando esto de UNICEF, Save the Children, Plan Internacional o World Vision, que son las organizaciones que más presupuesto tienen en el ámbito de la infancia, que sí, que se preocupen por generar más evidencia sobre qué es lo que le pasa a los niños, niñas, adolescentes, niñas, LGBTIQ+, en especial trans. Así que muchas gracias por traer esto a la conversación. Muchas gracias, Mara. Y vamos con Carolina y luego volvemos a Roxanne. Carolina, por favor. Gracias, Donna. Bueno, primero felicitarlos por el estudio, ha sido realmente interesante y relevante. Y yo quería preguntarles sobre los hallazgos que han podido identificar sobre el rol que tienen las redes de apoyo trans en la integración de mujeres migrantes. Ya sabemos que es difícil para una persona migrante en general llegar a un país nuevo sin conocer a nadie, sin saber dónde dejar a sus hijos o cómo contactarse, cómo conseguir empleo, y debe ser aún más complejo enfrentarse a una sociedad que sistemáticamente ha excluido a las personas trans o que tiene barreras laborales transfóbicas también, ¿no? Entonces yo quería preguntarles cuál es el rol de estas redes de soporte, casas, si es que han identificado a las investigadoras. Muchas gracias, Carolina. Entonces vamos con Roxanne, Roger y luego Juliana y Mara. No, volviendo a esa parte del origen, ahorita he estado muy al pendiente siempre. Yo no soy amante de las redes sociales, yo con cosas tengo WhatsApp y Telegram porque en los grupos políticos lo ven más seguro. Pero de ahí no me pregunten por Instagram, no me pregunten por nada. YouTube lo veo porque me gusta ver alguna película, algo así, y con ahorita en Costa Rica dicta los tiempos. Perdón por ese corto comercial. Pero se ha visto mucho, ahora que podríamos decir que en este siglo hay un poco de libertad, porque no hay una libertad total, un poco de libertad sexual, que muchos niños ven esa parte de expresarse como trans, como niño gay o afeminado, etc. Y hay muchos especialistas, psicólogos, que lástima que no les sé mencionar el nombre, y ni se los quisiera mencionar, que a veces les he dado unos comentarios que en vez de ayudar están haciendo prácticamente el látigo para que sirva a esas familias a darle a esos niños o a esa futura expresión de género. Y tal vez no vaya a ser una chica trans o no va a ser un chico gay, sino que no percibe este personaje psicólogo, especialista, profesional, que es un niño, que él solo copia lo que ve, lo que se debe dar es seguimiento. En algunos casos se está volviendo también otro negocio.
el querer afeminizar rápido a esta criatura antes de dejar que tome. Es como cuando un chavalito quiere agarrar un teléfono y no se quiere despegar y vienen los padres y le dicen, tienes que hacer tarea. Y entonces no le vas a dar, no le vas a permitir a dejar el teléfono, le vas a tener que dar sus correcciones. Entonces a un niño le tienes que enseñar con amor claro y con atención específica de que lo viva, lo experimente, pero que no se mutile todavía su cuerpo. No, otros vienen y empiezan a trabajar esa versión psicológica malversada de fundamentos y de creación de odio. Esa es una gran forma que tiene que ver también, no sé, ¿cómo es que se llama este gran cuerpo de médicos psiquiatras, el APA, sobre el tema este de que vean qué están haciendo estos psicólogos o estos profesionales de la psicología, en vez de poder apoyar, están actuando mal. Lo otro es, comentando un poco de lo que preguntaba la compañera, esto tiene que ver mucho también con plata, mucha plata. Muchos movimientos trans, y eso lo viví personalmente porque yo formé un grupo en Nicaragua, después me deslindé de él, di la sucesión, digámoslo así. Me dediqué más al activismo en situ de derechos humanos y más pegada al feminismo. Otro divorcio que hay existente mucho entre los movimientos trans y los movimientos feministas, no por un lado, sino por ambas partes, no vamos a echarle el muerto solo a un lado. Pero el tema es plata. Los financiamientos son muy escasos, son muy cortos, muy condicionados. Entonces hay movimientos trans que pues sobreviven o viven con las uñas. Y así arráncame la vida. Quisieran tal vez tener oportunidad o deseo de apoyar, pero esa es otra la cosa. Hay que ver qué se puede hacer con estas grandes agencias cooperantes, cómo pueden dar un acompañamiento cercano, ver, percibir de qué manera quieren y están estas otras compañeras tratando de ayudar a las otras que van en ese tránsito de migración, pero sí hay que ver, falta mucho apoyo de cuestiones económicas para estos movimientos trans que aún existen o están para trabajar ese apoyo. ¿De qué manera? Hay otras incluso aristas que no voy a mencionar por acá internas, pero por lo menos ver esa parte de cómo pueden haber un acompañamiento de estas agencias cooperantes y para brindarles a estas compañeras trans, porque no hay que negarlo, pares con pares se entienden un poquito más. Yo no voy a explicarle mi forma de expresarme o de vivir como chica trans a un chico gay que incluso tiene una página Grindr y le va mucho mejor que a mí en el aspecto, digámoslo, erótico sexual, o viceversa puede pensar él de mí. Entonces, yo no voy a vivir lo que vive una chica lesbiana con las violencias machistas, de acoso, etcétera, que a veces también nosotros las vivimos de casi la misma manera, las trans. Entonces, hay que ver esa parte, cómo se apoyan también para que de pares a pares se acompañen y se apoyen. Gracias. Muchísimas gracias, Roxanne. Vamos ahora, creo que Roger tenía la mano levantada, pero ahora no la tiene. Procedemos con Juliana. Roger. Sí, démosle paso a otra persona y más tardito tomaré la palabra. Bueno, listo, vale. Y gracias. Y de hecho aprovecho para decirles a las personas que están presentes que si la idea es extender un poco la discusión hasta que abordemos las preguntas y las respuestas. Entonces agradezco también quienes puedan acompañarnos un rato más. Entonces, adelante, Julián. Muchas gracias, Donna. Casi que no puedo levantar la mano y muchas gracias a Roger por cederme la palabra. Muchas gracias a Roxanne y olvidé el nombre de la anterior compañera que participó, pero quiero ser muy puntual sobre 3 puntos que anoté de las preguntas que nos indicaron. El primero sobre las experiencias en la infancia. En el estudio que hicimos en Colombia no tocamos particularmente la infancia, pero sí tocamos, como lo presenté, toda la importancia que merecen las redes de cuidado familiares y las redes de cuidado de amistades, que son fundamentales para el tránsito
al mundo laboral formal. Entonces sí hay un reconocimiento de la importancia de estas redes de cuidado, clave y fundamental para poder integrarse socioeconómicamente. No propusimos medidas enfocadas al mundo de la familia, al mundo de las relaciones de cuidado. Creo que ahí toca seguir trabajando, toca seguir siendo muy creativos en qué medidas pueden adoptarse. Por supuesto, esto debe involucrar instituciones educativas de primera, de infancia, de educativas básicas y transformaciones universitarias. Entonces, eso sobre ese punto. Hay un segundo punto que tocaron que me pareció muy relevante y es la educación. Estas barreras educativas que son mucho o se presentan en el grupo de las personas con experiencia de vida trans, nosotros también lo identificamos como una barrera independiente. Entonces, hay más obstáculos en la formación educativa por las violencias que simplemente llevan a que yo ya no quiero seguir estudiando, me aíslo de la sociedad. Y esto, por supuesto, va a generar un impacto en un futuro en el mundo del trabajo porque no van a concluir estudios profesionales, no van a concluir estudios técnicos, muy difícil que accedan a educación especializada, maestrías, incluso doctorados. Entonces ahí también hay el reconocimiento sobre esa barrera particular independiente y ahí tienen que haber esfuerzos mayores nuevamente, debe involucrarse la educación. Creo que iría por estos dos puntos deberían llevarnos a pensar en medidas enfocadas en la educación sobre todo. Creo que ingresar al campo de la familia interna es mucho más difícil, pero políticas educativas enfocadas en este reconocimiento es muy importante. Y finalmente, también preguntaban qué vimos de las redes que existiesen, migrantes, población con experiencia de vida trans, población LGTBIQ+. Claro, nosotros en el estudio también encontramos como tercer punto, esto es fundamental, la integración económica, el acompañamiento que hacen estas redes, estas fundaciones, es impresionante, casi que han asumido un rol protagónico y líder para acompañar y además hacen un acompañamiento muy complejo, un acompañamiento para buscar empleo, para capacitar en el empleo, para generar nuevas habilidades, acompañamiento durante el transcurso de empleo, acompañamiento también a las empresas y al sector empresarial, porque necesitan sensibilizar al empresario que muchos tienen la intención de contratar y de apostarle a este tipo de programas. Entonces, a esos tres puntos quería referirme. Muchas gracias, Donna. Muchas gracias, Juliana. Y entonces, Roger, sí, adelante. Muy bien. Solo quiero compartir con ustedes en un minutito una experiencia precisamente el día de ayer en atención a una mujer trans de 44 años, migrante, transmigrante, con algunos años de estar en Costa Rica, una persona con un diagnóstico reservado, VIH. Y cuando estaba conversando en este proceso de la reconversión del perfil ocupacional para buscar algunas alternativas en la Agencia Nacional de Empleo en Costa Rica, nos encontramos con una importantísima barrera. ¿Cuántos empleadores has tenido en la vida? ¿Cuál creen que fue la respuesta? Ninguno. Pero he hecho el curso de asistente de pacientes, he hecho el curso de servicio al cliente, he hecho el curso de manipulación de alimentos. Pero no he tenido a lo largo de 8 o 10 años de estar en Costa Rica ningún empleador. Bueno, pero en tu país de origen, tampoco. El desafío que nos invoca indiscutiblemente son las acciones afirmativas. No podemos hacer una reconstrucción del perfil ocupacional de la hoja de vida, no solamente porque en Costa Rica no es posible, también igual que en Colombia,
fluir en los procesos de reconocimiento de títulos y homologación de los mismos, sino porque las personas LGTBIQ en un sistema estructuralmente abortivo, discriminatorio, históricamente no ha dado las oportunidades de empleo, de educación y demás. ¿Cómo se come esto? Compañeras, compañeros, compañeres. Pero ahí no termina la historia. La persona de la que estoy hablando, muy ilusionada porque íbamos a hacer un proceso de registro en la Agencia Nacional de Empleo, se encuentra con una próxima barrera. ¿Cuál es? Bueno, la barrera de asumirse como una persona, como una mujer trans femenina. Don Roger, yo no estoy de acuerdo de presentarme a una entrevista de trabajo vestida de mujer porque estoy segura que no me van a contratar. La labor imperativa, importantísima de una experiencia profesional en el trabajo psicoemocional de apropiación, no obstante teniendo su documento de identificación como con el nombre elegido, esta experiencia es sumamente importante. El estudio, por lo menos, creo que es importante reconocer que la experiencia de flujos migratorios en relación con los diagnósticos reservados de VIH es fundamental. IRCA Casa Abierta está haciendo un importante esfuerzo de participación, liderando y coordinando espacios de la labor de reflexión y toma de decisiones en el tema VIH. Pero sabemos también que del caso del país, de distintos países, como es el caso de Venezuela, hemos tenido flujos migratorios a propósito de salvar sus vidas porque los medicamentos no están a disposición. Por otra parte, y esto también se convierte también de repente para los procesos de investigación, los apoyos asociados al mundo del trabajo, los apoyos asociados a la permanencia en el trabajo, los apoyos asociados a aprovechar las oportunidades de reclutamiento y selección. Las personas que están en una condición migratoria, solicitantes de refugio, no tienen dinero para ir a una entrevista de trabajo. No tienen dinero para ir las 2 primeras semanas cuando son contratadas en algún puesto de trabajo. No tienen dinero para poder resolver sus 2 primeras semanas de trabajo. ¿Cómo logramos superar esto? Cuando las organizaciones, cuando la cooperación internacional insiste en que la asistencia social no es prioridad, y menos en Costa Rica, que es un país de renta media. ¿Cómo logramos resolver estas necesidades y vacíos? ¿Es una necesidad? ¿Es una barrera? Y finalmente, el acceso a la tecnología. Un importante porcentaje de personas que atendemos en IRCA Casa Abierta, ya hoy a más de 1.125 personas. No obstante, tenemos 400.000 personas migrantes en Costa Rica y más de 200.000 personas solicitantes de refugio, de las cuales, según algunos estudios, el 10% son personas LGTBIQ. Estamos hablando de más de 20.000 personas en Costa Rica LGTBIQ. IRCA Casa Abierta en este momento ha logrado incorporar a su base de datos 1.150 personas. Y uno de los limitantes más importantes es porque la metodología de atención personalizada e individualizada, como me apoyo en lo que Atiani nos cuenta, a quien quiero muchísimo, Atiani, qué gusto de que estés por acá, es precisamente la imposibilidad financiera, porque estos servicios son sumamente costosos, pues son atendidos por profesionales de las distintas áreas y deben ser atendidos por profesionales de las mismas áreas, quienes además garantizan un altísimo valor agregado a través del voluntariado profesional. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Roger. Creo que por temas de tiempo vamos a ir finalizando el webinario. Perdón a las personas que tienen la mano levantada, pero entiéndanme que también es para respetar un poco el tiempo que igual ya nos hemos tomado un poco más el día de hoy. De nuevo, quiero agradecerles en nombre de la Organización Internacional del Trabajo, pero también de IRCA Casa Abierta, de la Fundación GAD, de la Pontificia Universidad Javeriana y también de los donantes, que Refugees International y IRCC de Canadá. Gracias a todos todos, todas y todes por su participación el día de hoy. Creo que hemos evidenciado que aunque se ha iniciado un camino, quedan bastantes retos que es importante seguir asumiendo, pero solo quiero destacar brevemente dos cuestiones. Contamos no solo con la disposición y la posibilidad de avanzar en esa línea, sino también con la voluntad y el conocimiento desde las organizaciones de la sociedad civil, desde entidades que han venido trabajando en la temática para seguir en ese trabajo, y nuestra intención es seguir apoyando, complementando y fortaleciendo esos esfuerzos, siempre de la mano de las personas LGTBIQ+, quienes son obviamente las que más saben si las medidas y las ideas que tenemos acá tienen sentido para las necesidades de su vida. Entonces, aquí es donde seguiremos estando. Entrando en contacto y dando eco también a esas necesidades y recomendaciones. Creo que al final se habló brevemente sobre la importancia de seguir incidiendo con los tomadores de decisiones, sobre cómo podemos entender mejor las redes sociales y su relación con la integración de personas LGTBIQ+. Y hay una pregunta bien interesante que la planteó Roxanne Atiani, que tiene que ver con el acceso a la seguridad social, que sin duda alguna sigue siendo fundamental, no solo en temas de empleo, sino también de salud, a partir de lo que hemos venido hablando. Desde la OIT, y creo que tienen igual también nuestros datos de contacto, vamos a seguir estando trabajando en esta línea, así que aquí también están las puertas abiertas y también las voluntades vigentes para seguir trabajando. Les quedamos muy atentos a cualquier contacto que se plantee. Yo después de este evento les compartiré de nuevo el vínculo a los dos estudios, así como la grabación al webinario, que esperamos que nutra ese intercambio de información que también es necesario para seguir mejorando desde cada una de nuestras orillas los aportes que hacemos a una igualdad de derechos y al reconocimiento y garantía de la diversidad. Muchísimas gracias por su Donna, participación. perdón que te haga un corte, perdón y para todos, algo así rápido y breve. Bueno, ahí tenemos, y para colaborar un poco, metida ahí contigo en eso, ese resumen que estás haciendo, veamos esa parte de los ítems que nos quedan pendientes, la parte que mencionó más resumida Roger, la parte sexoafectiva, familiar, la parte de la salud de seguro, y otro que también tocó ahorita Roger, que fue el tema del acceso monetario. Muchas de las chicas trans, muchas de los chicos gay, muchas de las chicas lesbianas también, todas y todos, el tema de poder acceder a un esquema de estudio becario completo, porque no tienen ese aspecto. Y digámosle apoyo desde, como dije, los puntos bases, primaria, secundaria, universidad. Muchos no tienen acceso a esa parte de poder estudiar porque no tienen posibilidades, tanto apoyo familiar, que también somos procedentes de familias empobrecidas, proletariadas que trabajan al día a día para poder subsistir, no podernos darnos gusto, incluso por así decirlo, de comer Pizza Huts, como algo de diversión, pero esa parte de tener acceso al estudio que te pueda permitir estudiar, pero becada completamente, no hay.
no hay esa parte también. Entonces, ¿cómo podemos preparar a estas juventudes, a esta niñez, a esta gente a futuro con sus diferencias y expresiones diversas de género, de identidad, sin capacidades afectivas, profesionales y de salud, tanto física como emocional? La parte de la economía toca mucho para seguir luchando y que no nos vean como, ah, son los ignorantes que solo andan viendo el sexo o pelándose las nalgas. No, sí, tal vez es una forma de salir del atascadero, de la represión, de la tristeza, que lo ven como algo de diversión. Lo que pasa, como se dice, el payaso ríe, pero por dentro llora. Se pinta, pero por dentro está tan oscuro, a diferencia de esos colores que presenta hacia afuera. Están esos principales, digamos, ítems: el tema de lo afectivo, el tema de la preparación profesional, educacional, con el acompañamiento, digamos, monetario, y la parte, pues, esa de dar la continuidad con los tomadores de decisión. Gracias y perdón por participar mucho. Muchísimas gracias, Roxanne, Atiani. Estoy diciendo las dos, porque no sé cuál es el de tu preferencia. Gracias, porque igual a partir también de de estas discusiones e intercambios es que podemos hacer unas intervenciones más precisas. Muchísimas gracias a ti y a todas las demás personas. Seguimos en contacto, les enviaré lo prometido, así que muchas gracias por su participación. Un gusto. Y de verdad, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. Buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias. Chao. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Igual, chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Igual, bye bye.